amigos, hemos llegado a la sección de Expediente AC. Los invito por favor a que conozcan esta maravillosa historia de un grupo de personas que luchan por la inclusión de todas las personas diversas. Fundación Arcoiris es una asociación civil que lucha en contra de los estereotipos y la discriminación, sobre todo de índole sexual, en Latinoamérica y en el Caribe. Y tenemos aquí a Roberto Baeza. Un aplauso para mi Roberto Baeza, adorado. Que, bueno, él tiene un título nobiliario a mis ojos muy maravilloso. Es coordinador de gestión e incidencia política de Fundación Arcoiris. Cuéntanos, por favor, acerca de esta maravillosa fundación. Bueno, pues primero agradecerles, somos ya casi como de familia, ¿viste? Exactamente. Y de confianza. Gracias por el espacio. Fíjate, contarles que la Fundación Arcoiris es una organización que este año cumple 20 años de trabajo. Somos de las organizaciones, digamos, más antiguas que estamos trabajando por la defensa, promoción y protección de derechos humanos. Nuestra organización se basa principalmente en 3 estrategias. La primera tiene que ver con la investigación, es decir, conocer el fenómeno. La segunda, en procesos formativos y de fortalecimiento para instituciones públicas u organizaciones. Y la tercera es incidencia política, para que a partir de la investigación que hacemos podamos incidir en las políticas públicas. No, bueno, esto me habla de que ustedes están siempre con la espada desenvainada, ¿no? Para defender los derechos de la gente LGBTTIQ+. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es tu función dentro de esta fundación? Exactamente, ¿tú a qué te dedicas? Pues mira, lo que yo hago dentro de la organización, entre varias cosas como las compañeras que trabajan también, principalmente me enfoco en establecer diálogo con tomadores de decisión, con instituciones de gobierno y agencias de cooperación, para poder, a partir de la investigación que hacemos, colocarlas, y cada política pública, programa social que van a hacer, garanticemos que las personas LGBT estamos en esas políticas o en esos programas. A ver, ¿qué iniciativas ha impulsado Arcoiris para promover la igualdad, sobre todo en, o ser más incluyente? Es a lo que quiero llegar. Pues mira, hacemos distintas estrategias, medios de comunicación, es decir, hacemos campañas, hemos realizado campañas sobre familias diversas, familias homoparentales, hemos también hecho entrevistas con personas LGBT, particularmente que están en la Ciudad de México, para que a partir de ello puedan compartir su experiencia. Hacemos muchos foros sobre estos temas de discriminación, de homofobia, de derechos humanos, y generalmente hacemos mucha articulación con otras organizaciones sociales que tienen expertise muy específica. Además, también tienen publicaciones. Hay una que me llama mucho la atención. Atención a personas LGBTI en México. Cuéntame, por favor. Es un diagnóstico que justo este año vamos a terminar. Es una investigación que hicimos en los 32 estados de la República para conocer la situación que viven hoy en día las y los compañeros LGBT. A ver, espérame, ¿qué resultados encontraron ahí? Pues mira, particularmente hemos encontrado información sobre servicios de salud, empleo y educación. Cómo es que viven mayormente la discriminación diferenciada, lo que quiero decir, cómo las lesbianas y cómo los gays o cómo las personas trans viven de alguna u otra manera la discriminación por motivos de orientación o identidad. El tema de acceso a salud, es decir, la atención sin discriminación, es un reto importante para la población en términos de escuela. El acceso, la convivencia y, digamos, la oferta de la educación integral en sexualidad es otro. Y en los casos y en términos de empleo, pues bueno, para las personas trans principalmente el acceso es uno de los desafíos más importantes. Ahora, platícanos acerca de los programas de capacitación en materia de seguridad, pues para defender a la gente LGBTTIQ+ dentro de esta Fundación Arcoiris. Pues lo que hacemos principalmente con organizaciones mayoritariamente jóvenes LGBT es que justo hacemos procesos de fortalecimiento de liderazgos. ¿Qué significa esto? Formarlos, profesionalizarlos para que regresen a sus estados de la República y puedan exigir. Exactamente. Esto es muy padre. Óyeme, ustedes hicieron una encuesta, a ver si estoy cierta. Fue la primera encuesta nacional sobre bullying homofóbico. Así es la primera que hacemos a nivel nacional, la hicimos junto con 6 países de América Latina. Significa que son estudios que apuntan a conocer cómo está el fenómeno en nuestra región. Ha sido un gusto estar aquí, trabajar con ustedes un poquito, conocer a todo su equipo, que verdaderamente son gentes fantásticas, muy preparadas, y a mí me queda claro que mientras ustedes existan, nosotros estamos protegidos. Redes sociales, por favor. Redes sociales de la Fundación Arcoiris. En Twitter estamos como @funf-.
_arcoiris. En el Facebook estamos como Fundación Arcoiris y en las personales @roptico con cada kilo en Twitter y en Facebook Roberto Pérez Baeza. Pues ahí está. ¿Y qué te parece si regresamos ahora pues con Sheila y con mi Johnny? Que bueno, ellos les chifla este tema de lo LGBTTIQ+. Esto fue nuestro expediente AC. Gracias. ¡Ay, qué maravilla! Gracias a toda la gente que a través de hashtag Buzón de Dudas nos ha enviado todas sus justamente inquietudes. Y ahora fíjense que esta a mí me llamó mucho la atención y es de Mariela, nos llegó a través del Facebook. Escuchen por favor. Tengo un hijo de 7 años que entró en la primaria hace unos meses. Aunque al principio le iba muy bien, las últimas semanas han sido muy complicadas. A él le gusta hacer cosas que son interpretadas como femeninas. Jugar con muñecas, usar cosas de color rosa. Aunque en la casa respetamos sus gustos y lo vamos a querer sea cual sea su identidad de género, en la escuela no se ha encontrado con la misma apertura. Sus compañeritos lo empiezan a molestar y la maestra, ojo, aquí hay que poner mucho ojo, no hace nada al respecto. Hablé con ella y su sugerencia fue que impida que mi hijo juegue con cosas de niña. No sé cómo proceder. ¿Me pueden sugerir algo? ¡Qué fuerte! Sí, está muy fuerte. Bueno, yo creo que primero, o sea, hay que aplaudir a esta mamá. Señora, sí, bravo. La verdad es que Pero yo quisiera también decirle que por un lado le aplaudo y por otro lado no des pasos tan avanzados. O sea, cuando menciona la de sea cual sea su identidad de género, a ver, vamos a relajarnos poquito. por pasos. O sea, que un niño juegue con muñecas o que le guste el rosa no tiene nada que ver con que quiera ser niña o Porque sienta que los es niña. juguetes y los colores no tienen género. Porque además yo hablo, por ejemplo, por mi propia Experiencia. Yo era un niño que jugaba con muñecas escondidas y me encanta el rosa. He salido en este programa de rosa y la verdad es que no me identifico como mujer. O sea, eso no tiene que ver. Ahora, creo que lo que sigue es, si la maestra ya no le hizo caso, la autoridad que siga. La que sigue, vamos con dirección. Si no está dirección, ¿no? Pues la jefa de sector, o sea, Y si hay no, que ir un acercarse poco... a la instancia de tu ciudad que se encargue de erradicar la discriminación, buscar en internet, en el buscador, tal cual es la que te corresponde. Exactamente. Tal cual instancia para erradicar la discriminación y acercarte con ellos. Y sobre todo, otra cosa que se nos olvida y que es bien importante es empoderar a tu hijo. O sea, tienes que hablar con él, tener una reunión, el dotarlo de cariño, de información y decirle lo que tú haces está bien. Que eso Compartirle. No está mal. Que lo tiene lo implícita tiene aquí claro. Pero como reforzarlo un poco porque si bien ella nota que se está complicando la escuela, déjame decirle que se le va a complicar más. mucho más. Ahora, Más. como dicen ellos, o sea, sí hay que ser como esta escalera, ¿no? De instancias a las cuales acudir, pero también existe algo muy lindo que es la comunicación, ¿no? Hacer redes de apoyo con los demás compañeros, ¿no? Padres de familia, compartirles y exponerles la situación y tal vez encontrar algún apoyo de ellos para, mediante la comunicación, ¿no? Cara a cara, poder hablar con la maestra y compartirle, porque muchas veces ya lo hemos visto. ¿Es su responsabilidad por ser maestra estar informada? Sí. Pero lamentablemente no siempre es así. Y a veces las personas no actúan con dolo, sino simplemente porque creen que es lo mejor. Entonces, Claro, porque... antes de todo eso, creo que está padre abrir el diálogo. Y bueno, pues esperemos que haya ayudado en algo, esperemos nuestra opinión. Y ahora sí, vamos a lo que sigue. ¡Hey! ¿Cómo están? Bueno, ahora sigue el ¿qué te traes? Justamente estos 30 segundos en donde les vamos a recomendar algo divertido, interesante o que nos llama la atención. Y vamos con Sheila. Amigas y amigos, les quiero compartir un programa de televisión muy padre que se llama Drag Me as a Queen, que es brasileño, en el cual se encargan de empoderar a mujeres cisgénero que de alguna forma han perdido como el amor propio o que tienen como la autoestima baja. Entonces, 3 drags se encargan de draguearlas y después al final de este reality, las hacen que hagan un show frente a sus familiares para empoderarlas. No se lo pierdan. Drag Me as a Queen. Fabuloso.
Y bueno, yo quiero recomendarles una obra de teatro, Un acto de Dios, que es un espectáculo que nos habla de la religión desde un punto de vista muy, muy particular, el humor, y nos presenta a un todopoderoso que recula y dice que los 10 mandamientos los han interpretado los hombres de una manera equívoca y nos presenta los nuevos de una forma muy peculiar. David Jaberbaum escribe esta obra y bajo la dirección de Pilar Bolívar, Horacio Villalobos lo hace magistral. En tu ciudad ya está Un acto de Dios. Y bueno, yo les quiero comentar justo lo que hablábamos en el programa de que las muñecas no necesariamente son solo para niñas o de niños. Les quiero recomendar a un artista que tiene un Instagram maravilloso. Él se llama Noel Cruz. Lo pueden encontrar como Noel Cruz Dolls. Es un señor, es un tipo que se dedica a repintar sobre todo las muñecas de ediciones especiales. Por ejemplo, la nueva muñeca de Frida Kahlo o la nueva muñeca de La Bella con cara de Emma Watson. Él las deja, bueno, parece que están vivas. Es maravilloso. Chequen Noel Cruz Dolls. Uy. Yo ya quiero entrar a ver. Bárbara. Ya quiero Y entrar si a ver. no, vamos a ver Drag Me as a Queen. Soy fan ya. Soy fan gracias a Johnny. Está divertidísimo. Soy fan. Pues miren, justamente la vida es de divertirse, de hacer espacios incluyentes en donde todos podamos disfrutar y sobre todo todos podamos aportar esa diferencia que nos hace únicos. Totalmente de acuerdo. Pero además con amor, con Sí. mucho respeto y aprender todos. Yo rompería la frase de la vida es rosa, porque no es rosa, es de todos los colores. Y de eso es la- lo que la hace hermosa. Recuerden comentarnos en hashtag DiversidadCDMX en nuestras redes @la_supermana. @Sheila Ferrera. y @Johnny Carmona. Nos vemos la próxima semana. ¡Mua! Compartan el programa. Gracias. CDMX.